tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes la presencia, a la Fundación Federalismo y Libertad, por este ciclo de conferencias que estamos dictando en beneficio de la comunidad de Tucumán. Quiero agradecerles muy especialmente a Osvaldo Meloni, con quien nos conocemos de hace bastante tiempo, y al doctor Ricardo López Murphy, por acompañarnos en este evento. Seguramente tienen mucho para decirnos en un momento tan complicado de nuestra Argentina. Así que bueno, simplemente agradecerles a ustedes la presencia, que vengan a nuestra universidad y a Federalismo y Libertad por esto que estamos haciendo en conjunto, que tiene el objetivo de presentarle a la sociedad tucumana distintos pensadores, economistas, filósofos, historiadores, en un ciclo que lo que quiere hacer es precisamente compartir con ellos, con los autores de los libros y con los disertantes, el conocimiento. Gracias y muy buena jornada. Bien, muchísimas gracias, Francisco. Como dice Francisco, hace mucho que nos conocemos. La verdad que es una alegría estar por acá nuevamente. Bien, tengo que empezar con algunos agradecimientos. Tengo una lista larga de agradecimientos. En primer lugar, a Federalismo y Libertad. La verdad que por permitirnos hacer este evento acá. A la Fundación Cívico-Republicana, a la Fundación Naumann, es parte de los que auspician esto. En particular a José Guillermo Godoy, que la verdad que su nivel de iniciativa, su nivel de trabajo es impresionante. Sin él difícilmente esto hubiese sido posible. Por supuesto a nuestro anfitrión, a la UNSTA. Y también quiero agradecer como parte del libro a mi casa de altos estudios, a la Universidad Nacional de Tucumán, en particular a mi facultad, la Facultad de Ciencias Económicas, y a mi patria chica, que es el Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí es el lugar donde yo encuentro donde discutir, donde charlar todas las mañanas de un modo u otro, o en el café o de una oficina u otra. Vamos discutiendo muchos de los temas que se están planteando acá en el libro. De manera informal lo charlamos. Además que uno puede entregarle borradores a los compañeros de trabajo para que le hagan comentarios, para que uno pueda mejorar el trabajo. En realidad, la deuda que tengo con el instituto es enorme. Les cuento un poco lo que es el proyecto para también ponerlo como parte de los agradecimientos. Este libro se terminó en 2009, 10 años. Este era un proyecto en su momento financiado por el Banco Central y por la Universidad de Buenos Aires para el Bicentenario. Y los directores del proyecto, Pablo Gerchunov y María Inés Barbero. Entonces convocaron a economistas e historiadores con el objetivo de hacer un libro de historia económica de las regiones. Y ahí me tocó el NOA y el NEA. Van a ver después cuál es la distribución de los otros. Entonces, mi agradecimiento a ellos, porque en particular en mi primera incursión por la historia económica, entonces muchos de los borradores los discutí con Pablo y con María Inés Barbero. Por supuesto también mis colegas del Instituto de Economía, José Berkov, el profesor Elías, Jorge Nugués, Gustavo Valver, les pasaba pedazos de borradores para que me hagan comentarios. Y también mi agradecimiento a los que en su momento eran los ayudantes, a Álvaro Domínguez y a Paola Ganum, ¿no? Álvaro está en Japón, Paola está en Estados Unidos, imagínense lo buenos ayudantes que eran. La verdad que me pone muy contento entonces poder hacer todo este tipo de agradecimiento. Veo acá entre la gente muy querida, amigos, alumnos de grado y de posgrado, y por supuesto a ellos un gran agradecimiento. También, por supuesto, nada de esto es posible sin el apoyo de la familia. Acá está mi mamá. Mi papá está enfermito, no puede estar acá, pero por supuesto una gran alegría de tenerla acá presente mi mamá. Y por supuesto esto no es posible sin el apoyo de mi esposa, de Teresita, y de Nicolás, de Mauro y de Tomás, que son mis hijos. Les cuento entonces, después de estos agradecimientos, que siempre uno lo pone de emotivo, vamos derecho a la presentación del libro. Después voy a hablar un poco del rol de Ricardo. Entonces, como les decía, los objetivos del libro son un poco analizar la historia económica de las regiones de Argentina. Y en un periodo concreto, 1810-2010, justamente 200 años. El foco está puesto en las regiones, no está puesto en las provincias,
Hay una cantidad de volúmenes, por ejemplo, es muy famoso los historias económicas de las provincias que lanzó en su momento la editorial Plus Ultra, eso, pero estaba puesto, no tanto en, el foco estaba hecho en las provincias y en la historia, no en la historia económica, había poco de economía ahí. La idea es que acá, cuando ponemos foco en las regiones, la idea es que estamos trabajando con unidades que son relativamente homogéneas por cuestiones políticas, geográficas, hasta climáticas, económicas. Entonces, y esto no estaba presente en lo que es la bibliografía de la historia económica argentina. Mucho del énfasis estaba puesto en, como les decía, en historia económica nacional o en algunos sectores, o eventualmente en alguna provincia en particular. Entonces, la idea es que la mirada regional ayuda y complementa esas historias vistas desde la perspectiva nacional. Hay una cantidad de conjeturas, de hipótesis que están en el libro, no todas probadas, pero sí conjeturas, que creo que ayudan a pensar un poco, o un poco mejor, o con otra perspectiva, la historia económica del país. Entonces, por supuesto, no escapamos, estamos en la Argentina, entonces estamos en un país que estuvo asignado buena parte de su historia con una alta inestabilidad, con ciclos, aunque no siempre los ciclos del país coinciden con el ciclo de las regiones, y eso es muy interesante. Pero entonces lo que tratamos es de analizar desde esa perspectiva, tratar de hacer esa mirada desde la región. Hay un par de advertencias que hago. Una que no está puesta acá, que acá en esta presentación, si bien es cierto, yo voy a hablar de la región noroeste argentino, voy a poner énfasis en este caso en Tucumán. Vamos a discutir un poco más de Tucumán, dado que lo estoy presentando en mi provincia, ¿no? Había que hacer síntesis, o sea, teníamos que hacer 200 años de historia en menos de 100 páginas. Entonces eso es otra cosa que es interesante, porque claro, si todos tuvimos que cortar muchísimas páginas, muchísimos apéndices estadísticos, sacarlos, porque claramente no iban a caber en el libro. El libro ya de por sí es bastante voluminoso, tiene cerca de 600 páginas, son 6 regiones las que charlamos. ¿Cuál es el índice del libro? Hay un primer capítulo que tiene que ver con Buenos Aires, ciudad, y Buenos Aires provincia, que está a cargo de Lucas Yach, de la Universidad de Itela. El capítulo del centro estuvo a cargo de Alfredo Vicentini, de Julio Rosales Rosales. El capítulo que es profesores de la Universidad Nacional de Córdoba. El capítulo de Cuyo a cargo de Luis Coria López, de la Universidad Nacional de Cuyo, y trabajó también Juan Argentino Vega, que fue funcionario incluso y profesor, por supuesto, en la Universidad Nacional de Cuyo y funcionario de la provincia de Mendoza. A mí me tocaron los capítulos del NOA y del NEA, y por último el capítulo de la Patagonia a cargo de Susana Bandieri, que es un profesora de la Universidad Nacional de Comahue, y de Carlos Dawuz, de la Universidad Nacional del Sur. Como para darle un panorama de qué trata el libro, lo que he hecho yo es poner un punto de partida. En realidad, esa era la idea, teníamos que buscar un punto de partida, y hacia 1810 la región miraba a Potosí. Éramos proveedores de Potosí. Tenía su sentido pensando en Potosí. Esa era nuestra razón de ser, Potosí. Entonces, en ese entonces, la población de la región superaba la población de Buenos Aires. La concentración poblacional de alguna manera reflejaba la importancia, no teníamos mediciones de producto, entonces de alguna manera reflejaba la importancia que tenía la región. Por supuesto, ya hacia 1810, por esa época, empiezan a cambiar los vientos y ya no estamos mirando a Potosí, sino que empezamos a mirar hacia el Río de la Plata, ¿no? Y ahí empieza a tomar fuerza Buenos Aires. Y si bien es cierto, relativamente empezamos a perder ponderación, igual teníamos, por ejemplo, hacia 1841, teníamos la región y Buenos Aires tenían poblaciones similares, pero ya Buenos Aires tenía un presupuesto mucho más alto. Por ejemplo, el presupuesto del Departamento de Policía de la provincia de Buenos Aires prácticamente tenía los mismos ingresos que los ingresos fiscales de Tucumán. Hacia 1864, la región tenía más o menos un quinto de la riqueza de Buenos Aires, y en el censo del 69, el primer censo nacional, la población representaba prácticamente 28% del total del país. O sea, había una importancia de la región noroeste que era palmaria, se la podía ver en lo que se reflejaba en la población. Creo que pasó 200 años después. 200 años después, cuando uno mira
¿Qué es lo que pasa con la región? Hay un escaso aporte al Producto Nacional y a las exportaciones del país. Yo pongo acá algunos indicadores y hay un claro rezago en los indicadores sociales. Yo voy a poner alguno que otro indicador. Por ejemplo, ¿cuánto contribuye la región al PBI del país? Cerca del 6%. ¿Cuánto contribuye en población? Cerca del 11%. Fíjense la diferencia con respecto a aquellos indicadores cuando empezó la historia, empezó en 1800, al menos esta historia, en 1810. Por ejemplo, la contribución a las exportaciones, acá tengo un gráfico de contribución, de una tabla. Fíjense que es muy baja la contribución a las exportaciones de la región al país. Es bastante baja, y si hubo un aumento en los últimos tiempos, tiene que ver básicamente con el aporte de la minería de Catamarca. Un aporte importante de la minería de Catamarca. Si no, los números están entre el 5 y 6% del aporte de la región a las exportaciones del país. Por supuesto, cuando hablo de exportaciones, fuera de los límites del país, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno mira algunos indicadores sociales, si uno mira desempleo, subempleo, va a encontrar también que las tasas son mucho más altas en la región norte. Por ejemplo, si uno mira datos de mortalidad infantil, uno encuentra que las tasas de todas las provincias, si uno mira cada una de las provincias, son mucho más altas. Estos son los datos prácticamente al final del periodo que nos toca analizar, que era el año 2010. Son mucho más altas que el promedio nacional. De vuelta, un rezago importante en indicadores sociales. Y si uno mira, por ejemplo, lo que es pobreza, indigencia, y esto lo estamos viendo ahora, en estos días aparecieron algunos números en el diario que mostraban que en la Argentina la pobreza era de 35%, pero en Tucumán era 40%. Bueno, la región, cuando hay alguna crisis, sufre mucho más de la pobreza. Fíjense, estos son datos de cuántos son pobreza e indigencia por los porcentajes de población bajo la línea de indigencia y de pobreza de hogares y personas, y comparado cuánto es el noroeste y cuántos son el total de aglomerados urbanos, que es el promedio del país, y de vuelta estamos muy por arriba del promedio nacional. Entonces, nos encontramos con un panorama totalmente distinto. O sea, había en principio, cuando empieza esto, hacia 1810, nos encontramos con que teníamos alguna preponderancia en lo que es entonces todavía no era la Argentina, y hoy, 200 años después, tenemos indicadores mucho más pobres. Entonces la pregunta es ¿qué nos pasó? Y lo que voy a hacer yo es contarle un poco el libro a través de algunos hechos que tuvieron consecuencias a largo plazo. La idea es largarles, como dicen los americanos, para abrirles el apetito. Un poco la idea de que yo voy a hablar de algunos temas sin profundizar demasiado, y después voy a dar el lugar a que hable Ricardo. Entonces, algunos hechos interesantes, ¿no?, que uno encuentra como que tuvieron consecuencias de largo plazo. Por ejemplo, las guerras de la independencia y las posteriores luchas internas fueron muy importantes. Uno suele soslayar la pérdida de capital humano y de capital físico. Esto cuando hay una guerra, y este era el teatro de operaciones de la guerra de la independencia, claro, los caballos y las mulas eran elementos de trabajo para las tropas, necesitaban para transportar tropas, para pelear las tropas. Y el ganado era fundamental para alimentar a la tropa. Entonces, y por supuesto hubo muchísima pérdida de capital humano, muchísima gente que murió. Y esto era básicamente la gente del noroeste. Y eso tuvo consecuencias muy importantes a posteriori, ¿no? Hay un par de frases que a mí me gustaría rescatar. Vamos a ver si lo puedo leer de acá. Este es de un viajero, este es un libro muy conocido para los historiadores, Joseph Andrews. Dice: el pueblo de Tucumán se enorgullece de la firma en su ciudad en 1816 en un congreso general de la Declaración de la Independencia Sudamericana, que incluye las provincias del Río de la Plata. Este orgullo, sin embargo, debe ser compensado con la escena que los rodea. Las guerras intestinas han dejado la suficiente muestra de cuán fatales son para la prosperidad y el carácter moral de la comunidad. Está muy claro de que, si bien es cierto, estábamos orgullosos de que acá se habían librado las guerras de la independencia y habíamos logrado esto, sin embargo, esto no era gratis, había dejado un costo enorme, ¿no? Y después aparece otra frase que me gusta mostrarla, y ya le voy a decir de quién es. Van a ver el carácter de que es un economista formidable, aunque de profesión abogado. Dice: la revolución, cuyo azote ha sufrido Tucumán como ningún otro pueblo argentino, ha disminuido extraordinariamente el número de los hombres, de donde ha resultado un exceso proporcional de mujeres. Fíjense qué interesante que él
habla de esta disparidad de género, ¿no? Y dice, de consiguiente, tienen también menos vanidad y presunción, y sin duda nace aquí aquella sagacidad que ha excitado ya la admiración de muchos extranjeros y que no le puede ser disputada por ninguna otra provincia argentina. Esta observación, muy de economista, de oferta y demanda, fíjense, muy de economista, bueno, esto era de Juan Bautista Alberdi, ¿eh? en un escrito que se llama Viajes y Descripciones, en un viaje que hizo Alberdi a Tucumán, muy laudatorio de Tucumán, y entonces observa esto, observa que la guerra había dejado esta enorme disparidad entre géneros, ¿no? Había muchas más mujeres que hombres. Entonces, por un lado, las guerras dejan pérdida de capital humano y capital físico, que como les digo, hay muchos acá en factor de producción, genera un ambiente de incertidumbre sobre los derechos de propiedad, y esto impacta claramente sobre la producción y sobre el comercio. Esto es muy viejo, la Argentina cada tanto se olvida de estas cosas, pero claramente cuando tenemos algún conflicto, la incertidumbre genera un impacto muy fuerte sobre la producción y sobre el comercio. Y vivíamos del comercio, hay que acordarse de esto, ¿eh? La región era muy importante para el comercio. Y otra cosa es que en general se empiezan a hacer economías cerradas, poco competitivas y que empiezan a aprovechar muy poco los términos de intercambio que ofrecía el mundo y del cual Buenos Aires empezaba a favorecerse. Entonces, una primera cosa interesante es que las guerras tuvieron un costo. Nos enorgullecíamos de algo, pero tuvieron un costo. La otra cosa, el otro punto, yo voy a hablar así de varios hitos, la otra cosa interesante, y para hablar de algo positivo, es cuando llega el tren. El tren llega en 1876 a Tucumán. Y esto genera una revolución, una cosa impresionante. Para que ustedes tengan idea, el costo del traslado de una tonelada de equipo se había reducido de 220 a 20 pesos. O sea, la décima parte. La décima parte. Eso implicaba el tren. La palabra que dice al principio, esa frase, la supresión del espacio, va a aparecer una frase de Alberdi, que es fabulosa realmente, justamente hablando de lo que significaba el tren. Y otra cosa, por ejemplo, la inversión en los ingenios tucumanos, eso es este historiador de la industria azucarera que Emilio Schley, en 1945, encuentra datos de que entre 1875 y 1881 había 2 millones de pesos bolivianos de inversión, y eso excedía el presupuesto provincial. Calculen si hubiese inversiones privadas en Tucumán que excedan el presupuesto provincial, que hoy en día es cerca de 100.000 millones. Es una cosa impresionante lo que significaba esto. Les decía de las frases, esto lo escribió Sarmiento en 1845, antes que llegue el tren en Civilización y Barbarie, y decía, fíjense, de vuelta, lo que es la visión de alguien que tiene muy claro qué es lo que necesita lo que necesitaba el país, que necesitaba cada región. Tucumán tiene hoy una gran explotación de azúcares y licores que sería su riqueza. Si pudiera sacarlo a poco flete a las costas, a permutarlos por las mercancías en esa ingrata y torpe Buenos Aires. Fíjense, lo tenía clarísimo Sarmiento. Cuando llega el tren, en 1876, dice Alberdi, el ferrocarril es el medio de dar vuelta al derecho lo que la España colonizadora colocó al revés en este continente. Ella colocó las cabezas de nuestros estados donde deben estar los pies. Para sus miras de aislamiento y monopolio fue sabio ese sistema. Para las nuestras de expansión y libertad económica es funesto. Es preciso traer a las capitales a las costas o bien llevar el litoral al interior del continente. El ferrocarril, que es la supresión del espacio, y de ahí la palabra, la supresión del espacio, obra ese portento mejor que todos los potentados de la tierra. El ferrocarril innova, reforma y cambia las cosas más difíciles sin decretos ni asonadas. Clarísimo lo de Alberdi, ¿no? Eso está en la base de Alberdi. Entonces, digo, a mis alumnos, por ahí están muchos de ellos acá, les suelo decir, fíjense lo que obraba el ferrocarril en Tucumán. Piensen, llegó en 1876. Hoy, la autopista, si uno piensa con algún medio comparable, la autopista llega a Córdoba. Estamos 100 y tantos años después y no podemos reproducir lo que fue eso de la llegada del tren para el norte, para Tucumán principalmente, pero para el norte en general, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que requería para que vean la importancia del tren en ese momento la industria azucarera? Recursos humanos en abundancia, tanto para las tareas propias de la producción de azúcar como para desmonte y preparación de nuestras tierras, para la construcción de caminos, canales y canales de riego y ferrocarriles, leña,
para las calderas de los ingenios, mulas y animales de tiro para el transporte de la caña, tierras fértiles para el cultivo de la caña. Entonces, la llegada del tren genera una metamorfosis impresionante, sin precedentes, que excede lo económico, pasa por lo político, lo social. Y acá tengo unos números, y ahora ya no nos comparamos con Buenos Aires, sino con Córdoba, y le pido que presten atención. Acá esto es el presupuesto público, ¿no? Son datos del presupuesto público. Entonces, Tucumán es 100. Si el presupuesto de Tucumán es 100, en 1895, La Rioja era 12%, Catamarca 17%, Santiago 29%, Salta 21%, Jujuy 14% y Córdoba 100%. O sea que Tucumán y Córdoba tenían prácticamente en 1895, cuando estaba el auge de la industria azucarera, acuérdense, el tren llegó en 1876, prácticamente el mismo presupuesto público. Y esto ocurrió durante algunos años. Ya en 1900 ya empiezan algunas crisis azucareras y ya empieza a despegarse, ¿no? Y ya Córdoba empieza a ser 28, 24, algún año, y después, claro, 60, 40, 60, 50% más de presupuesto. Pero en algún momento la llegada del tren obra esa cosa impresionante que es un desarrollo monstruoso para lo que es la economía de la región. Unos años más tarde que llega a Tucumán, llega a Salta y a Jujuy. Y eso le da, por supuesto, preeminencia a Tucumán sobre Salta y Jujuy en ese momento. Otra cosa interesante que tuvo consecuencias de largo plazo fueron los precios relativos de capitales de trabajo y cómo se incorpora tecnología de cosecha. Cuando uno compara con la pampa húmeda, la tecnología de cosecha, que había básicamente cereales en la pampa húmeda, estaba disponible. Entonces, entre 1891 y 1910 hay una revolución en la pampa húmeda, se importan, fíjense, unas 200.000 cosechadoras, un número monstruoso, y más de 11.000 trilladoras. Bueno, el resto del mundo estaba disponible la tecnología de cosecha. En cambio, los otros países que también producían azúcar lo hacían igual que nosotros, con mano de obra. Con lo tanto, esto genera que sigamos nosotros con cosecha manual. Y eso va a tener un impacto sobre la formación de capital humano. Hay algunos discursos muy interesantes a la legislatura de algunos gobernadores tucumanos que se quejaban de que había escuela, pero los chicos no iban a la escuela. ¿Y por qué no iban a la escuela? Bueno, porque eran parte de la mano de obra barata. Entonces, uno va a encontrar que las tasas de urbanización van a tener un impacto sobre las tasas de alfabetismo y los costos de oportunidad de los chicos de asistir a la escuela eran mucho más altos que los que ocurrían en la ciudad. Y por otra parte, en cuanto a la oferta de educación, o sea, llevar la educación, el Estado llevar la educación hacia el interior era mucho más caro. Entonces teníamos un problema y eso se va a reflejar en las altas tasas de analfabetismo durante mucho tiempo en el norte. Durante mucho tiempo vamos a tener altas tasas de analfabetismo comparado con el resto del país. Con respecto a las tasas de urbanización, fíjense, esto es interesante porque, como les decía, hay un doble efecto, tanto de oferta como de demanda, ¿no? Entonces, fíjense, los porcentajes de población urbana de Santiago y de Tucumán en 1991 son menores que los del país en 1947 y 1970 respectivamente. Y eso, las ciudades son óptimas, ¿no? Las ciudades, hay una cantidad de ventajas asociadas a vivir en una ciudad, ¿no? Básicamente con la llegada de servicios. Entonces, a nosotros el estar disperso era mucho más caro llegar con educación al interior, ¿no? Entonces, fíjense la importancia, las diferencias importantes que había en cuanto a las tasas de población urbana, y eso va a tener un impacto sobre las tasas de alfabetismo. Otro punto interesante, que esto lo puse exclusivamente por el tema de Tucumán, y que tuvo consecuencias de muy largo plazo, para que vean que hay cosas que tienen consecuencias de larguísimo plazo. Esto tiene que ver con la regulación y el declive de la industria azucarera. Acá hay dos cosas. ¿Cuándo empiezan las regulaciones en la industria azucarera? Cuando yo estaba en las instancias iniciales, Queruchunos me decía, vos estás a favor de la industria local, por eso escribí eso. Yo le decía, no, lo que está pasando, mi conjetura, y eso es interesante estudiarlo, es que cuando la Argentina entre 1899 y 1914 tiene un tipo de cambio fijo, y empieza a crecer a tasas exuberantes, a tasas muy importantes, empiezan a entrar muchos recursos. Y cuando uno empieza a tener empiezan a entrar divisas
y tiene un tipo de cambio fijo, lo más probable es que la moneda se aprecie. Y si la moneda se aprecia, eso en la literatura le llaman enfermedad holandesa, el Dutch disease. Entonces, la idea es que el resto de las industrias, que no son esas que están generando las divisas, empiezan a sufrir mucho, entre ellas la industria azucarera. Y ahí empiezan las primeras regulaciones en la industria azucarera. Más adelante hay otra, mucho más fuerte, que terminan generando un golpe muy duro, que no fue inmediato. Esto, en 1928, con el laudo alvear, empieza un lento proceso de desintegración vertical. Esto tiene alguna cuestión técnica, pero la industria azucarera es una industria que hay muchas inversiones específicas. Si uno va a poner un ingenio, tiene que tener las tierras para el ingenio, tiene que haber integración vertical. Si uno no las tiene, está rehén del dueño de la caña. Bueno, eso es lo que provocó en 1928 la regulación de lo que se llama el laudo alvear. Lo que ocurrió es que finalmente el incentivo era invertir poco en capital y estaba a favor la caña, con lo cual esto se vio recién ¿dónde? En los años 60, en la década del 60, con el cierre de ingenio. Pero ahí, el cierre de ingenio empezó ahí, en 1928. Está agotando la batería. Espero que no se nos agote antes. Pero bueno, pasamos después después le cuento la ley de Engel antes que me quede sin batería. Esto que está en rojo está muy desdibujado en el libro, es algo que yo estoy trabajando. Mi idea es seguir adelante y hacer algo así como una historia económica del NOA, ya no un capítulo, sino algo más voluminoso. Esto es muy interesante porque cuando uno tiene una unión monetaria, y esto es lo que un país, cuando uno arma una federación, hay una unión monetaria. ¿Cómo amortiguamos los shocks? Y esto es muy interesante, porque antes de 1881 había diversidad de moneda. En la ley de unificación monetaria de 1881 fue muy interesante, fue muy importante para el crecimiento del país, pero hay que entender que implica un tipo de cambio fijo entre las provincias. Esto es lo que le pasa a la Unión Europea. O sea, unifican el euro, todos tienen el euro, entonces claramente Grecia no puede devaluar. Si tiene un shock Grecia no puede absorber ese shock devaluando, que se deprecie la moneda. Entonces, ahí, si el shock lo tenía Tucumán, ¿cómo hacía para absorber ese shock? Bueno, si uno tiene precios y salarios más o menos rígidos, está en un problema, y poca movilidad laboral había, pero entonces claramente vamos a terminar con recesión y desempleo. En la economía decimos, si no hay ajuste de precios, hay ajuste de cantidades. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? ¿Cómo se amortiguan los shocks regionales? Y bueno, hay varias cosas. Una son incurrir en déficits fiscales, otra es ahorrar, esto rainy day funds es ahorrar para los días de lluvia, para los malos tiempos, y por último que el gobierno federal me dé plata. Entonces, pero fíjense que cada una tiene su problema esto. Incurrir en déficits fiscales, aunque parece que nosotros somos unos maestros en eso, no es tan fácil, porque tenemos que tener quien nos financie. En los buenos tiempos hay quien nos preste, pero en los malos tiempos no es tan fácil de encontrar. De hecho, es un problema. Ahora tenemos malos tiempos, ¿quién nos presta plata? Entonces, la otra, fíjense que ahí hay un problema, no es tan fácil incurrir en déficits fiscales. La otra es que ahorremos nosotros, ahorremos ahora en los buenos tiempos para los malos tiempos, pero ahí tenemos instituciones muy débiles y cuando alguien ahorra siempre hay alguien dispuesto a quitarle ese ahorro. Por lo tanto, fíjense que ninguna de estas dos son sencillas, entonces la que queda es que el gobierno federal nos pande plata. Y eso es lo que finalmente ocurrió en muchas etapas de la vida del noroeste, pero lo hicimos de una manera bastante desordenada, de distintas maneras. Por ejemplo, los bancos incurrían, los bancos tenían grandes pérdidas, entonces el central salía a salvarlo, el shock le tenía la industria azucarera, entonces el gobierno federal tenía que subsidiar a la industria azucarera de diversas maneras. O la otra, la que nosotros conocemos, incluso ahora en estos días se amenaza con esto, que es emitir nuestra propia moneda, emitir bonos. Entonces, a través del tiempo usamos todos estos mecanismos, pero ya les digo, de manera muy desordenada, muy poco institucionalizada. Y esto tuvo consecuencias importantes de largo plazo. Otro tema de largo plazo que me parece importante es que el sistema de coparticipación, que empieza en 1935, muta hacia criterios predominantemente redistributivos, ¿no? Y acá hay un cuadrito que yo se lo saqué del libro de Porto, que muestra que cuando empieza en 1935, los criterios básicamente eran devolutivos, y algo de 10% proporcional. Bueno,
llegamos a los 90 con 50 y 50 redistributivo. Y esto tiene consecuencias muy, pero muy importantes. Por un lado, fíjense, esto es lo que genera en la literatura se conoce como problema de correspondencia fiscal o genera un desbalance fiscal vertical. Dicho en modo muy sencillo, esto es, el que gasta es muy distinto del que recibe la plata. Acá yo estoy gastando plata que no es mía. Acá me están dando plata por coparticipación, pero no sale del bolsillo de los tucumanos, del bolsillo de los salteños, de los cuqueños. Entonces, cuando pasa eso, yo tengo un comportamiento muy distinto que si tiene que salir de mi bolsillo la plata. Entonces, los ciudadanos en general tienden a premiar al que le quita, al que saca plata de ese fondo común que es la coparticipación. Total, así por supuesto pongo menos plata yo, que soy local. Y por otra parte, cuando eso ocurre, tengo muy pocos incentivos para controlar qué es lo que hace el gobernante con esa plata. En general, no nos importa demasiado. Total, no viene de nuestros bolsillos. Y por supuesto, los gobernantes locales tienen incentivos a sobregastar, a sobreendeudarse y después, por supuesto, pedir salvataje. Y privilegian, fíjense, interesante, gastos en la nómina salarial, en programas sociales y muy poco en infraestructura. Y es lo que observamos con el tiempo. Y esto va a tener consecuencias a largo plazo. Y el otro tema que no es tan claro de encontrar en la literatura, y esto es algo que cuando vino Arnold Haberger en los 80, a principios de los 90 en Tucumán, escribió un ensayo muy interesante y la piedra basal, esto que está por acá, después algunos investigadores cordobeses de la Universidad Nacional de Córdoba lo siguieron, pero el punto interesante es que acá es que cuando yo tengo flujos redistributivos, acuérdense que son redistributivos, yo puedo mantener siempre un déficit en bienes transables, siempre, porque siempre me van a llegar plata, y esto no pasa siempre, cuando, por ejemplo, si por esta cuestión de vaca muerta me llegan muchos dólares a mí, yo espero que en algún momento esta cosa se revierta, más tarde que temprano, depende de qué se trate, pero cuando se trata de la coparticipación, que siempre me están financiando un determinado nivel de gasto, fíjense que eso puede, por la ley, puede pasar indefinidamente. Y esto genera un problema de tipo de cambio que favorece a los bienes no transables en detrimento de los transables. Esto es, vamos a tener muy poca capacidad exportadora. Esto uno tiene que mirarlo en relación al gráfico que mostraba la poca incidencia que tiene el noroeste en las exportaciones nacionales. Básicamente porque hay muy pocos incentivos a producir bienes transables, muy pocos incentivos. Esto yo le llamo efecto cautiverio, este efecto redistributivo de la coparticipación le llamo efecto cautiverio. Fíjense, el efecto cautiverio es que yo cuando tengo una especie que está en peligro de extinción, ¿qué es lo que hago? Trato de separarla, la pongo en algún lugar porque para evitar que los restos de los animales los terminen extinguiendo. Entonces los llevo a un lugar, lo pongo en cautiverio. ¿Cuál es el problema de eso? Que la idea es hacerlo crecer en cautiverio y después que estén bien, los vuelvo a poner en su hábitat natural. ¿El problema cuál es? Que cuando vuelven pierden todas las capacidades de competencia. Y me temo que eso es lo que está pasando con las provincias. Uno encuentra que las trata de proteger, la trata de proteger a Formosa, la trata de proteger a Rioja, bueno, a una buena cantidad, incluso en alguna medida nosotros, al norte, al NEA mayormente. El problema es que ¿cuándo vamos a competir? Nos están dando plata, nos están tratando de solventar, pero estamos perdiendo toda capacidad de competencia, toda capacidad para competir. ¿Por qué? Porque los precios relativos van en el sentido de más gasto en bienes no transables, básicamente el sector público, y muy poco en transables. Es muy difícil competir con el sector público en salarios, por ejemplo, hoy. Una industria que quiere exportar va a encontrarse en problemas competir con el sector público en salario. Salario por hora, piensen en términos de salario por hora. Entonces, esa es otra de las cosas que tuvo efectos de largo plazo. Por último, esto también es nuevo, esto es parte de lo que estoy trabajando, esto se llama efecto Mezzogiorno. Mezzogiorno le llaman mediodía, pero en realidad es el sur de Italia. El sur de Italia le dicen el Mezzogiorno, y esto se encontró por primera vez en Italia, y la idea es que cuando uno tiene sindicato fuerte, y esto ocurrió después del peronismo, o a partir del peronismo, y condiciones laborales que se fijan para todo el país, pero teniendo en cuenta los precios de Buenos Aires, entonces esto es muy alto para el interior, no lo podemos pagar, entonces esto tiene fuertes efectos sobre la localización de industria y el empleo. No tiene mucha gracia poner
una industria, si voy a pagar los mismos salarios en Tucumán que en Buenos Aires, ponerla en Tucumán cuando estoy a 1.200 kilómetros, con todos los problemas que acabamos de ver con el tema de logística y de infraestructura que tiene el interior. Entonces, ¿cómo nos defendemos de esto? Con la informalidad laboral. Pero esto es una manera de flexibilidad del mercado laboral, pero claramente, entonces uno debería encontrar que hay más informalidad en el interior y en el NOA que en el resto del país, o al menos que en el centro del país. Entonces, todos estos efectos, fíjense, de alguna manera yo he tratado de mostrarles, falta uno ahí al final, pero he tratado de mostrarles cómo hay distintos efectos a través del tiempo que fueron generando shocks positivos y negativos. Creo que el positivo ahí está el tren, la mayoría de estos no son el resto no son muy positivos, pero fueron generando efectos de largo plazo. El último es la inflación. Uno tiende a pensar que la inflación da lo mismo en todo el país. Bueno, no es neutral geográficamente la inflación. ¿Sí? Acá hay recursos que van para el Banco Central, que van para el centro en detrimento del interior. Y otra cosa que le pega mucho más al norte, porque hay mayor cantidad de personas que no pueden eludir el impuesto inflacionario. Tenés menos capacidad de absorber, de eludir el impuesto, porque esto no se trata de evadir, sino de eludir el impuesto. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, aumenta el poder de los sindicatos centralizados y este efecto mesoyorno se refuerza. Entonces, fíjense que tenemos una cantidad de efectos a través del tiempo que han ido conformando un sector poco competitivo, una región poco competitiva, con problemas importantes. Por supuesto, yo quiero hacer unas reflexiones finales, porque acá el énfasis que yo he puesto son el shock externo. Y entonces no estoy diciendo poquito de los factores internos, institucionales, reglas electorales, decisiones de políticas públicas. Da la sensación que acá ni José, ni Juan, ni ninguno de los gobernantes tuvieron nada que ver, y no, si tuvieron que ver, claramente hubo. De hecho, uno tiene que eludir la tentación de victimizarse. En 200 años seguramente tuvimos shocks positivos y negativos, y lo más probable es que la esperanza haya sido cero, la esperanza matemática haya sido cero, con lo cual uno tiene que eludir la tentación esa. Yo acá he puesto algún énfasis en los shocks externos, porque de alguna manera es como he ido contando la historia, pero en cada momento hubo decisiones de políticas públicas de los gobiernos, de la región, que claramente podían haber al menos morigerado esos efectos externos y sin embargo no lo hicieron. Entonces, de alguna manera, si uno mira la evolución socioeconómica de la región, dependió más de cómo se adoptó a los malos tiempos y cómo se aprovecharon los buenos tiempos. Está claro que en ese balance seguramente no nos fue tan bien, por eso es que perdimos una buena parte de esa preponderancia que tenía sobre la historia esta hacia 1810.